La cicatriz que le recorría el ojo izquierdo a Isen Foster hasta la mandíbula era un recordatorio irregular de un pasado del que nunca habló en el taller de Wilson en Riverdale, Ohio. Los otros mecánicos lo habían apodado Frankenstein a sus espaldas. Isen trabajaba en silencio bajo un Ford oxidado. Podía oír a los nuevos clientes susurrar. Dejaste que ese bicho raro trabajara en los coches. Parece que se arregló solo. La risa estalló. Isen simplemente apretó el cerrojo con más fuerza. Sus nudillos estaban blancos. Lo que no sabían era que esa cicatriz se había ganado al salvar 18 vidas durante la emboscada más sangrienta de la historia militar reciente. Si crees que juzgar a alguien por su apariencia te dice su verdadero valor, quédate con nosotros. Lo que está a punto de revelarse cambiará tu forma de ver a los héroes silenciosos que viven entre nosotros y podría hacerte pensar 2 veces antes de descartarlos. Los marcados, los dañados y los silenciosos. Isen Foster, de 38 años, había vivido en Riverdale durante poco más de 3 años. Una figura silenciosa y solitaria que llegaba antes del amanecer al taller de Wilson y a menudo se quedaba mucho después de la hora de cierre. Sus manos curtidas se movían con precisión quirúrgica alrededor de los motores. Poseía una habilidad casi sobrenatural para diagnosticar problemas que otros mecánicos pasaban por alto. Esas mismas manos temblaban ligeramente cuando alguien lo miraba fijamente a la cara durante demasiado tiempo. Su rutina rara vez variaba. Trabajo, entonces. Hogar del modesto apartamento de una habitación que compartía con su hija Sofía, de 12 años. Sus paredes estaban visiblemente vacías, excepto por las obras de arte de Sofía y la caja de madera cerrada que Isen guardaba en su mesita de noche. Los vecinos lo describían como educado pero distante. Un hombre que ayudaba a llevar la compra pero rechazaba invitaciones a barbacoas en el jardín. Sofía sabía que no debía preguntar por la cicatriz ni porque su padre a veces se despertaba gritando en mitad de la noche. Tampoco mencionaba el tatuaje descolorido en su antebrazo derecho, parcialmente visible bajo las mangas arremangadas cuando trabajaba. Una insignia peculiar con números y símbolos que no significaba nada para los residentes de Riverdale en la escuela. Sofía luchó sus propias batallas. Tu papá parece un monstruo, decían los otros niños. Había aprendido a responder con silencio, tal como le había enseñado su padre. Pero todas las noches miraba fijamente los metales escondidos en esa caja de madera mientras su padre se duchaba, preguntándose por qué los guardaba bajo llave, por qué nunca hablaba de ellos y por qué un hombre que podía arreglar cualquier cosa parecía incapaz de arreglarse a sí mismo. El problema comenzó cuando Riverdale Motors, el nuevo y reluciente concesionario en las afueras de la ciudad, lanzó su agresiva campaña de marketing: no confíes tu vehículo a mecánicos de segunda. Un cartel anunciaba la aparición de técnicos guapos e inconformes con herramientas relucientes. El taller de Wilson, con su hormigón manchado de aceite y equipos desparejados, empezó a perder clientes. Albert Wilson, el dueño de 65 años, que había contratado a Isen sin preguntarle sobre su pasado ni sobre su cicatriz, se desesperaba. Necesitamos ser más sociables, le dijo a su pequeño equipo una mañana. Quizás la labor de extensión comunitaria patrocine al equipo de fútbol americano de la preparatoria. Su mirada se posó en Isen, quien ya negaba con la cabeza. Solo arreglé autos, Albert, dijo Isen en voz baja. Ese es el problema, dijo Kyle, el mecánico más joven. Nadie nos conoce. Deberíamos aparecer en redes sociales. Hay rostros que es mejor ocultar, sonrió Owen, el gerente del taller, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Isen continuó trabajando como si no hubiera oído, pero su mandíbula se tensó visiblemente. Al acercarse el verano, Albert aceptó a regañadientes organizar una jornada de puertas abiertas, un día de agradecimiento al cliente con diagnósticos gratuitos, perritos calientes y la oportunidad de conocer a su mecánico. Isen intentó tomarse el día libre, pero Albert no pudo prescindir de él. Quédense atrás si quieren. Albert se mostró comprensivo, pero frustrado,
El día del evento llegó con una multitud inesperada. Familias deambulaban por las áreas de trabajo normalmente restringidas, niños tocando herramientas, clientes curiosos mirando debajo de los vehículos en los elevadores. Eisen permaneció concentrado en la reconstrucción de una transmisión, de espaldas a la multitud, hasta que la voz de un niño interrumpió su concentración. «Mami, ¿qué le pasó a ese hombre en la cara?». La madre jadeó, apartando rápidamente a su hijo. «No me mires, es de mala educación», siseó, pero lo suficientemente fuerte como para que todos los que estaban cerca la oyeran. La conversación de Eisen se apagó cuando la gente se giró para mirar. Eisen sintió el calor familiar subirle por el cuello mientras se limpiaba lentamente las manos con un trapo. Había estado allí antes de las escaleras, los susurros, el repentino silencio incómodo. Asintió cortésmente a la mujer y a su hijo y luego volvió a su trabajo. Pero Gregory Parker, presidente de la Cámara de Comercio de Riverdale, tenía otras ideas. Un hombre imponente con un reloj caro y dientes perfectos se acercó con su séquito de líderes empresariales locales. «Así que este es el famoso taller mecánico Wilson», anunció en voz alta. «Albert, deberías unirte a la cámara. Estamos revitalizando la imagen del centro». Sus ojos se posaron en Eisen, entrecerrando ligeramente los ojos. Aunque la primera impresión lo es todo en los negocios. Albert se tensó. «Mis mecánicos son los mejores del condado», respondió Gregory. «Estoy seguro de que son competentes». Haciendo como si mirara el reloj para evitar mirar a Eisen a la cara. «Pero Riverdale Motors ofrece lo que los consumidores modernos buscan: profesionalismo, limpieza y uniformidad. Ofrecemos trabajo honesto». Albert replicó. La sonrisa de Gregory no llegó a sus ojos. «Hablando de honestidad, ¿qué pasó exactamente ahí?». Señaló vagamente la cara de Eisen. «Accidente industrial. Porque los casos de compensación laboral pueden dañar mucho la reputación de una empresa». El taller se quedó en silencio. Incluso Kyle y Owen parecían incómodos. «No siempre fui mecánico», dijo Eisen simplemente. Su voz, tan baja, todos tuvieron que esforzarse para oírla. Con claridad, rió Gregory, animando a sus compañeros a unirse. «Aunque no me imagino qué profesión consideraría esa mirada una ventaja. Excepto quizás el alquiler de disfraces de Halloween». Alguien entre la multitud jadeó. Albert dio un paso adelante, con el rostro enrojecido de ira, pero Eisen le puso una mano en el hombro para contenerlo. «Está bien, Albert», dijo. Luego se dirigió directamente a Gregory. «Tu Audi A8, el que trajiste a Riverdale Motors 3 veces por el mismo golpe de motor. No pudieron arreglarlo porque estaban revisando la cadena de distribución cuando, en realidad es un seguidor de leva desgastado». Se limpió las manos. «Tráelo para el lunes, te lo arreglo». El rostro de Gregory se puso pálido. «¿Cómo lo hiciste?». Eisen se encogió de hombros, dándose la vuelta. «Bueno, no dejaría que el monstruo de Frankenstein tocara mi coche». Gregory dijo en voz alta a sus compañeros. «¿Quién sabe qué más esconde además de esa cara?». La risa recorrió al grupo al otro lado de la tienda. Eisen vio a Sofía, de pie en la puerta. Con el rostro arrugado al oír el cruel apodo, se dio la vuelta y echó a correr. Eisen se quitó los guantes de trabajo lentamente, los colocó con precisión sobre su caja de herramientas y salió sin decir palabra, dejando atrás una tienda dividida entre un silencio incómodo y risas nerviosas. Esa noche, Albert llamó para disculparse y ofreció despedir a Owen, quien aparentemente había estado compartiendo el apodo de Frankenstein con los clientes durante meses. Eisen se negó. «No es nada que no haya oído antes», dijo, aunque la traición le dolió. Sofía se había encerrado en su habitación y se había negado a cenar. Las siguientes semanas, el negocio en Wilson's decayó drásticamente. Gregory había corrido la voz de que la tienda empleaba a personajes cuestionables que sugerían que la cicatriz de Eisen debía indicar un pasado violento. Las madres acercaban a sus hijos cuando Eisen se cruzaba con ellos en la calle. El cajero del supermercado empezó a pedirle la identificación.
Cada vez que usaba su tarjeta de crédito, alguien rayaba su camioneta con la palabra bicho raro. A pesar de todo, Eason mantuvo silencio. Llegó antes y se fue más tarde. Se concentró en los motores, lo cual, a diferencia de la gente, le parecía lógico. Cuando los clientes pidieron específicamente que no se les arreglara el mecánico en sus vehículos, él se hizo a un lado sin quejarse. ¿Por qué no se lo cuentas, papá?, preguntó Sofía una noche, sosteniendo la caja de madera que no debía tocar. Sobre lo que hay aquí, sobre lo que hiciste. Eason le quitó la caja de las manos con cuidado. Porque los verdaderos héroes no necesitan anunciarse, dijo en voz baja. Y porque algunas historias son demasiado pesadas para que este pueblo las cargue. Pero Riverdale estaba a punto de comprender ese peso, estuvieran preparados o no. El viejo Jeep Wrangler entró en el taller de Wilson un martes por la tarde con un petardeo estrepitoso. El conductor, un hombre de hombros anchos con un corte de pelo estilo militar y una prótesis en la pierna derecha, se bajó del asiento alto y observó el garaje casi vacío. «Parece que no te has dado cuenta», gritó Eason desde debajo de un Subaru sin levantar la vista. «Entre otras cosas», respondió el desconocido con una sonrisa. «Como yo». Albert se acercó con un portapapeles. «Bienvenido a Wilson, soy el dueño. ¿Qué podemos hacer por usted?» «Me llamo Nathan Sullivan. Acabo de mudarme a la ciudad. El Jeep ha pasado por un infierno y ha vuelto, como su dueño». Le dio unas palmaditas cariñosas al vehículo. «Excedente militar. Lo compré después de mi baja. Tiene problemas. ¿No es así?» Albert suspiró. «Eason puede echar un vistazo. Es nuestro mejor». Eason salió de debajo del Subaru, limpiándose las manos con un trapo, mientras se levantaba para saludar al nuevo cliente. Cuando Nathan vio la cara de Eason, sus ojos se abrieron de par en par un momento y luego adoptaron una expresión cuidadosamente neutral. Una reacción que Eason había visto innumerables veces. «Supongo que Eason dijo en voz baja, preferirías a otra persona». Pero Nathan estaba mirando el antebrazo de Eason, donde la manga se le había subido, revelando parte del tatuaje descolorido. «¿Dónde serviste?», preguntó bruscamente. Eason se bajó la manga instintivamente. «Hace mucho tiempo». «Ese es un tatuaje de centinela de la fuerza de tarea», insistió Nathan. 16.419 cuarto pelotón, 16º Rangers, despliegue 2019. Su voz había cambiado, volviéndose casi reverente. «Estabas allí, ¿no? Valle de Coringal. Emboscada en Bloodstone Ridge». El taller se quedó en silencio. Incluso Owen y Kyle, fingiendo trabajar cerca, miraban fijamente. Ahora, Eason se quedó completamente inmóvil. Su expresión era indescifrable. «Ahora arreglo coches», dijo rotundamente. El rostro de Nathan se iluminó con una sonrisa incrédula. «Santo cielo, eres el sargento Foster». Eason Foster dio un paso adelante, deteniéndose justo antes de abrazarlo. «Eres el fantasma de Bloodstone». Eason se estremeció al oírlo. «Yo. Esa persona ya no existe». «¡Demonios!», Nathan respondió, elevando la voz por la emoción. «Estás de pie justo frente a mí. El hombre que cargó a 18 soldados heridos a través de 3 kilómetros de territorio hostil con un rostro medio arrancado. El hombre que ordenó ataques precisos mientras se desangraba. El hombre al que dieron». «Por favor», Eason interrumpió bruscamente. Su voz apenas era un susurro. «No hablo de eso». Nathan guardó silencio, estudiando a Eason con una nueva comprensión. Finalmente, asintió con respeto. «Sus deseos, sargento, pero le debo una deuda que nunca podré pagar». Extendió la mano. «Teniente Nathan Sullivan. Segundo pelotón. Salvaste a mis hombres. Me salvaste». Eason dudó antes de aceptar el apretón de manos cuando sus manos se encontraron. Nathan lo atrajo hacia un repentino y feroz abrazo, que Eason no devolvió, pero tampoco se resistió. «Tu Jeep», dijo Eason. Cuando se separaron, su voz era ligeramente temblorosa. «Lo miraré mañana». «Tómate tu tiempo», respondió Nathan y luego bajó la voz. «¿Alguien aquí sabe lo que hiciste?».
Isen negó levemente con la cabeza. Deberían. Natán dijo con firmeza. No. La respuesta de Isen fue inmediata. No lo hice por eso. Natán se fue. Albert se acercó con cautela. ¿Qué era eso de que solo era una vieja conexión? Isen murmuró. Volviéndose hacia el Subaru, Natán Sullivan había reconocido más que un tatuaje ese día. Había reconocido a un guerrero escondido a plena vista. Un héroe tratado como un monstruo. El teniente Sullivan no era un hombre que dejara atrás a sus hermanos. 3 días después, mientras Isen trabajaba solo en el taller, Albert les había dado a los demás la tarde libre para un partido de béisbol. Sonó la campana. Levantó la vista y encontró a Natán Sullivan allí de pie con otros 3 hombres, todos con el porte inconfundible de veteranos militares. Sargento Foster, dijo Natán formalmente. Estos hombres querían conocerlo. El más alto de ellos se adelantó. Coronel William Bennett, comandante de la Fuerza Especial durante Bloodstone. Su voz era profunda y autoritaria. Llevamos bastante tiempo buscándote, hijo. Isen se enderezó instintivamente, casi poniéndose firme. Antes de reprimirse, dijo, Señor, ya no estoy en el servicio. No, asintió el coronel, pero el servicio no lo ha olvidado. Señaló a otro hombre que abrió un maletín de cuero. Hay un error administrativo, necesitamos corregirlo. La ceremonia se celebró en su ausencia hace 3 años. El hombre sacó del maletín una caja de terciopelo azul. El coronel la tomó y se la ofreció a Isen. La medalla de honor del Congreso, dijo el coronel con la voz cargada de emoción, otorgada al sargento Isen Foster por actos de valor que excedieron el deber. Hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. No pudimos encontrarlo para la ceremonia en la Casa Blanca. El presidente envió sus disculpas. Isen miró la caja sin hacer ademán de tomarla. No me lo merezco, susurró. 18 familias no están de acuerdo, dijo Natán en voz baja, incluida la mía. Isen negó con la cabeza. Solo estaba haciendo mi trabajo. Tu trabajo, habló el tercer hombre por primera vez, era ponerte a salvo. Después de que tu posición fuera invadida, en lugar de eso, me cargaste a mí y a otros 17. Atravesando territorio enemigo con media cara destrozada, salió a la luz, revelando extensas cicatrices de quemaduras en el cuello y la mandíbula. Así que si puedes pararte ahí y decirme que no mereces esto, entonces yo no merezco estar vivo. Un largo silencio llenó el garaje, roto solo por el lejano ruido del tráfico. ¿Al menos lo aceptarás por los hombres que no regresaron?, preguntó finalmente el coronel. Lentamente, Isen tomó la caja de terciopelo. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. Los susurros vespertinos de las visitas de Isen habían llegado al restaurante Riverdale donde Albert cenaba con su esposa. La historia, incompleta y exagerada, despertó la curiosidad. Un mecánico con un pasado militar secreto. Un misterioso metal. Visitantes distinguidos en una camioneta negra sin distintivos. Natán Sullivan, ahora presente en el mostrador del restaurante, estaba llenando los espacios en blanco deliberadamente. El hombre al que llaman Frankenstein, anunció en voz alta, silenciando a la multitud que cenaba. Él es la razón por la que estoy vivo hoy, la razón por la que 18 familias aún tienen a sus padres, esposos e hijos. Dio un golpecito. Su pierna protésica me salió fácil comparada con lo que él sufrió. Esa cicatriz de la que te burlas es el precio de salvar a 18 hombres mientras sigues solicitando ataques aéreos con tu propia sangre cegándolo. Cruzando el restaurante, Gregory Parker se removió incómodo en su asiento. ¿Cómo sabemos que esto no es una historia elaborada de Saab?, cuestionó. Si es tan héroe, ¿por qué está arreglando silenciadores en Riverdale? Porque los verdaderos héroes no necesitan desfiles, respondió Natán con calma. Sin duda merecen respeto. A la mañana siguiente, Isen llegó al taller y se encontró con Albert Owen y Kyle esperándolo, junto con un reportero y un fotógrafo del Riverdale Gazette. Casi se dio la vuelta. Escúchalos, suplicó Albert. Isen entró a regañadientes, manteniendo la distancia del micrófono extendido del reportero. No me interesa la publicidad.
La medalla de honor del Congreso no es pública. Sargento de Estado Mayor de la ciudad, replicó el reportero, es la condecoración militar más alta otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, con menos de 3.600 galardones en toda la historia de nuestra nación. ¿Cómo lo hizo? Eisen comenzó a decir. El teniente Sullivan fue bastante informativo. El reportero sonrió, aunque el Departamento de Defensa fue aún más servicial una vez que supe su nombre. La mención oficial de su medalla es de dominio público, aunque los detalles de la misión siguen siendo clasificados. Ella consultó sus notas. Se le dio por muerto durante 72 horas después de la emboscada. Luego apareció en el punto de extracción con 18 hombres heridos e información crucial. Se negó a ser evacuado hasta que todos los demás estuvieran a salvo a bordo. Eisen permaneció en silencio, con el rostro impasible. Lo que no puedo entender, continuó, es por qué le ha ocultado esto a nuestra comunidad. Eres literalmente un héroe nacional. Vine aquí para ser Eisen, el mecánico, no el sargento Foster. Finalmente dijo, el hombre que ganó esa medalla murió en esas montañas. Solo soy lo que queda. La expresión del reportero se suavizó. Su hija merece saberlo. Su padre es un héroe. Algo brilló en los ojos de Eisen. Ella sabe quién soy. ¿Sabe? El pueblo te llama Frankenstein. Owen soltó, con el rostro enrojecido de vergüenza porque ayudé a difundir eso y debo reconocerlo. Antes de que Eisen pudiera responder, la puerta de la tienda se abrió de nuevo. Gregory Parker estaba allí con varios miembros de la Cámara de Comercio, con aspecto profundamente incómodo. Señor Foster, comenzó Gregory con rigidez. Parece que le debo una disculpa. No me debe nada. Eisen respondió, creo que sí. Gregory insistió, al igual que este pueblo. El teniente Sullivan nos ha estado aclarando sobre su servicio. Se aclaró la garganta. La Cámara quiere honrarlo en la celebración del Día de los Fundadores de este año. El alcalde ha aprobado una proclamación que lo declara el Día de Eisen Foster. Eisen negó con la cabeza. No quiero reconocimiento. Con el debido respeto, señor Nathan. La voz de Sullivan llegó desde atrás de Gregory. Esto no se trata de lo que usted quiere, se trata de lo que este pueblo necesita. Dio un paso al frente. Necesitan entender el precio de la libertad. Necesitan. Para ver cómo es el sacrificio, para que nunca cometan el error de juzgar a otra persona por sus cicatrices. Por primera vez desde su llegada a Riverdale, Eisen parecía genuinamente perdido. Su anonimato cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Todos se giraron. Sofía estaba en la puerta. Su mochila se apretaba contra el pecho. El director Garrett me dejó ir temprano. Explicó vacilante. Dijeron que te darían un premio. Eisen cruzó la habitación en 3 zancadas, arrodillándose ante su hija. Es complicado, Sof. Se trata de las medallas en tu caja, susurró. Las que escondes. Él asintió lentamente. Eres un héroe, papá, como uno de verdad. Eisen miró hacia atrás, a la sala llena de gente que los observaba. La reportera con su bolígrafo, preparada. Gregory con su sonrisa forzada. Albert con lágrimas en los ojos. Nathan, firme. Luego miró a su hija. Solo hice lo que tenía que hacerse, dijo en voz baja. Eso es todo lo que podemos hacer. Sofía lo abrazó. Abrazándolo con fuerza, lo sabía, susurró. Siempre lo supe. Durante la semana siguiente, la historia de Eisen se extendió por Riverdale y más allá. La noticia en primera plana de la Gazette fue retomada por los noticieros regionales y luego por los nacionales. Un productor de un importante programa matutino de la cadena de Governor se puso en contacto con él para hablar sobre una posible condecoración estatal. Eisen rechazó todas las entrevistas y continuó trabajando en Wilsons, aunque los clientes ahora venían de 3 condados de distancia, no para reparaciones, sino para ver al héroe mecánico. Algunos traían tarjetas de agradecimiento, otros, incluso veteranos, acudían a saludarlo en silencio. Muchos simplemente querían estrecharle la mano y disculparse por los juicios que habían hecho basándose en su apariencia. A pesar de todo, Eisen siguió siendo el mismo trabajador callado y dedicado.
El único cambio fue que ya no ocultaba su tatuaje bajo las mangas largas. La celebración anual del Día de los Fundadores en la plaza del pueblo de Riverdale nunca había visto tanta multitud. Se erigieron gradas temporales para acomodar al exceso. La banda de la escuela secundaria aprendió popurrís patrióticos. Una guardia de honor de la base militar más cercana aceptó actuar. Ethan se negó a hablar, pero aceptó asistir a regañadientes, principalmente porque Sofía había sido elegida para presentarlo. Al llegar padre e hija, la multitud se apartó en silencio. Los antiguos susurros sobre Frankenstein habían sido reemplazados por murmullos sobre la medalla de honor y 18 vidas. Gregory Parker, en su papel de maestro de ceremonias, parecía decidido a asociarse con el nuevo héroe del pueblo. Siempre supimos que había algo especial en Ethan, declaró a la multitud reunida, olvidando convenientemente su crueldad anterior. Riverdale tiene una orgullosa tradición de reconocer la excelencia entre nosotros. Desde la primera fila, Nathan Sullivan captó la mirada de Ethan e hizo como si tosiera la palabra en su puño. Ethan reprimió una sonrisa, la primera en semanas. Cuando Sofía tomó el micrófono, la plaza quedó en silencio. Mi papá no se cree especial, comenzó su voz. Pequeño pero decidido, él arregla autos, me hace panqueques y me ayuda con la tarea. Nunca me dijo que era un héroe. Miró a su padre, pero yo lo sabía de todos modos, porque los héroes no hablan de ser héroes, simplemente hacen lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Se tocó la cara, trazando una línea invisible desde el ojo hasta la mandíbula, incluso cuando deja cicatrices. El aplauso de la multitud fue atronador cuando Sofía regresó a su asiento. Gregory se acercó al micrófono de nuevo, listo para presentar al alcalde y su proclamación, pero una conmoción al fondo de la plaza lo interrumpió. 3 camionetas negras habían llegado de ellas. Hombres y mujeres con uniformes militares se dirigían con precisión al escenario. Entre ellos, usando bastones, sillas de ruedas y prótesis, venían otros, 18 más cada uno, con evidencia visible de terribles heridas. Sobrevivieron. Damas y caballeros, anunció Nathan, quitándole el micrófono a un atónito Gregory. Les presento a los hombres del segundo pelotón de la Fuerza de Tarea Centinela. Las 18 almas. El sargento Foster se llevó a Bloodstone Ridge. Los soldados formaron una fila frente a Ethan al unísono. Levantaron la mano derecha en señal de saludo. Ethan se quedó paralizado. Abrumado por la visión de los rostros que había visto por última vez, ensangrentados e inconscientes, se puso lentamente de pie y devolvió el saludo con perfecta precisión militar. Nadie pronunció palabra. No se leyó ninguna proclama. No se exhibió ninguna medalla. El único sonido eran sollozos apagados entre la multitud mientras presenciaban algo mucho más poderoso que cualquier ceremonia planeada. La silenciosa comunión de guerreros que se enfrentaron a la muerte juntos y emergieron para siempre cambió cuando finalmente se bajaron los saludos. El alcalde dio un paso al frente con su proclamación oficial, pero Ethan levantó la mano. Señor, dijo en voz baja, con todo respeto, preferiría que honrara a estos hombres. Son ellos quienes tuvieron el coraje de volver a casa y reconstruir sus vidas. Yo solo los llevé un poco lejos. Un año después, el taller de Wilson se había expandido al edificio vacío de al lado. El letrero de la entrada ahora decía Centro de Capacitación y Automotriz Sentinel con una línea más pequeña debajo. Empleando y capacitando a veteranos estadounidenses en la nueva adición. 8 estaciones de trabajo albergaban a exmilitares que aprendían reparación automotriz a través de un programa que Ethan había. Aceptó a regañadientes supervisar. La cicatriz en su rostro permanecía, pero ya no lo definía a los ojos de Riverdale. Ahora era solo un aspecto del hombre al que llamaban sargento o señor Foster, siempre con respeto. Los niños ya no lo miraban con miedo, sino con curiosidad. A menudo le preguntaban si visitaría sus escuelas para hablar sobre valentía. Siempre rechazaba invitaciones, pero en su lugar respondía con ofertas para enseñar mantenimiento básico de automóviles. Gregory Parker había publicado un perfil entusiasta de Ethan en el boletín de la Cámara de Comercio, omitiendo convenientemente su propio papel en el apodo de Frankenstein. Ethan nunca corrigió la omisión, diciéndole a Sofía,
Hay gente que necesita reescribir la historia para dormir por la noche. Sé lo que pasó. La caja de madera con sus medallas ahora estaba abierta sobre la repisa de la chimenea en su nuevo hogar, una modesta casa de 3 habitaciones con un garaje lo suficientemente grande como para que Isen le enseñara a Sofía sobre motores los fines de semana. La medalla de honor permanecía en su estuche de terciopelo, pero las demás estaban montadas en un marco sencillo junto a fotografías de Isen con su antigua unidad. Esa noche en particular, Isen estaba sentado en el porche de su casa viendo a Sofía practicar movimientos de fútbol. En el patio, había convertido al equipo escolar en algo imposible un año antes, cuando sus compañeros se burlaban de ella llamándola la hija de Frankenstein. Ahora era simplemente Sofía, la centrocampista con el padre genial que podía arreglarlo todo. El jeep de Nathan Sullivan entró en la entrada, seguido de 2 vehículos más. La reunión semanal de veteranos locales había comenzado informalmente, pero se había convertido en algo así como una terapia para todos los involucrados. Las llamaban reuniones de mantenimiento, aparentemente para trabajar en sus vehículos, pero en realidad para compartir cargas demasiado pesadas para los hombros de los civiles. Sarge, gritó Nathan agitando un periódico. ¿Ves esto? Isen negó con la cabeza, haciendo espacio en los escalones del porche. Están renombrando el taller mecánico del instituto con tu nombre. Nathan sonrió. Centro Técnico Isen Foster. Eso es innecesario. Isen suspiró, aunque sigues hablando de todo. Nathan rió. Acostúmbrate, has cambiado esta ciudad. Aunque era cierto, Isen nunca lo admitiría. Riverdale se había transformado sutilmente desde que su historia se hizo pública. La comunidad que una vez lo juzgó por su cicatriz ahora observaba con más atención a las figuras silenciosas en medio de ellos. El conductor de UPS con las manos quemadas, el bibliotecario que se sobresaltaba ante los ruidos fuertes, el anciano que permanecía firme durante el himno nacional en los partidos de béisbol. La puerta principal se abrió tras ellos, y Sofía salió con una bandeja de limonada. Un ritual que había establecido para estas reuniones. Papá, dijo vacilante, ¿te parece bien si les hago algunas preguntas a estos chicos para mi proyecto escolar? Los veteranos intercambiaron miradas. Isen asintió con cautela. ¿De qué proyecto se trata? Everid. Hay héroes. Ella respondió, se supone que debemos entrevistar a personas que marcan la diferencia sin reconocimiento. Miró a los reunidos. Hombres, pensé que tal vez todos ustedes podrían hablar de papá y yo podría escribir sobre ustedes, hablando de él. Los hombres rieron entre dientes. Chica inteligente, comentó Nathan, entrevistándonos a nosotros en lugar de a tu modesto padre. Sofía preparó su cuaderno y grabadora. Llegaron más vehículos. La reunión había crecido más allá de los veteranos. Ahora incluía a Albert, algunos de los estudiantes de automoción de Isen e incluso a Owen, quien se había convertido en uno de los partidarios más vocales de Isen en su camino hacia la redención. A lo lejos, Isen pudo ver acercarse el Audi de Gregory Parker. El presidente de la Cámara había estado visitando con cada vez más frecuencia, quizás buscando la absolución, quizás genuinamente. Cambiado al presenciar cómo una comunidad podía sanar sus heridas. Isen no había alentado ni desalentado estas visitas. Algunas deudas no se podían pagar, solo se podían perdonar al ponerse el sol. Riverdale proyectaba largas sombras sobre su patio delantero, lleno de gente que una vez lo rechazó. Isen sintió la pequeña mano de Sofía deslizarse en la suya. ¿Estás feliz? Ya no tenemos que escondernos. ¿Papá? Susurró. Isen consideró la pregunta cuidadosamente, como hacía todo. No me estaba escondiendo. Sof, dijo finalmente. ¿Estaba esperando qué? Señaló a la reunión para que fuera el momento oportuno. Al otro lado del patio, encontró a una de sus alumnas más nuevas, una joven con un brazo protésico y ojos atormentados que se reía de algo que Nathan había dicho 6 meses antes. Había llegado a Sentinel Automotive sin poder hacer contacto visual, sobresaltada por el sonido de las herramientas al caer. Ahora era la especialista en diagnóstico computarizado del taller, y Albert la llamaba un genio natural con los sistemas de gestión de motores. ¿La ves?, le murmuró Isen a Sofía. Por eso importan las cicatrices,
Nos recuerdan que sobrevivimos a algo que intentó destrozarnos. Sofía asintió solemnemente, extendiendo la mano para trazar la línea de la cicatriz de su padre con dedos suaves. Como un trofeo, decidió. Como un mapa, corrigió Isen, mostrando suavemente a los demás el camino de regreso a medida que la noche avanzaba. La reunión informal se organizó naturalmente en un círculo con la grabadora de Sofía en el centro. Uno a uno, los 18 hombres que Isen había llevado desde Bloodstone Ridge compartieron sus historias, no de la batalla, sino del viaje a casa, de aprender a vivir con heridas visibles e invisibles. De construir nuevas vidas a partir de los fragmentos de las antiguas. Hablaron de lucha y resiliencia, de oscuridad y amanecer. A lo largo de sus historias, el nombre de Isen surgió como una piedra de toque. El hombre que les había demostrado que la supervivencia era posible, que las cicatrices se podían llevar con dignidad, que el servicio continuaba mucho después de dejar el uniforme. Isen escuchó en silencio. Su mano aún sostenía la de Sofía. Sus ojos en el horizonte eran sombras y luz, comprometidos en su danza eterna. En ese momento, se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que se le había escapado desde que regresó de esas montañas empapadas de sangre. No heroísmo, ni reconocimiento, ni siquiera aceptación, sino propósito. El propósito que surge de vivir como ejemplo para los demás. Cuando las historias terminaron y la grabadora se apagó, Sofía miró a su padre con ojos brillantes. Creo que este será el mejor proyecto de toda la escuela, declaró. Isen sonrió con una sonrisa abierta que transformó su rostro marcado por las cicatrices en algo que los residentes de Riverdale ahora reconocían como hermoso en su fuerza. Solo di la verdad, Sof, dijo en voz baja. Eso es todo lo que cualquier historia necesita. Y con esa simple declaración, era la esencia de lo que había cambiado en Riverdale, no solo como veían a Isen Foster, sino como se veían a sí mismos. Un pueblo que una vez se burló de un rostro marcado había aprendido a ver más allá de las apariencias, al carácter que se escondía tras una comunidad que valoraba la conformidad, había descubierto el valor de quienes se distinguían, un lugar que temía la diferencia. Había abrazado la fuerza que surge de la diversidad de experiencias mientras las estrellas aparecían en lo alto. Isen se puso de pie para unirse a sus compañeros de armas, moviéndose con la tranquila confianza de un hombre que había encontrado su lugar. Ya no un fantasma, ya no un monstruo, solo un héroe que finalmente había llegado.